Los diversos aspectos que vimos, tanto respecto de las características geométricas como del funcionamiento hidráulico, influyen en las condiciones de descarga a través del vertedero y obviamente entonces en la ley HQ, que es el objetivo que nosotros nos planteamos para este tipo de dispositivos de control y más en un vertedero que en general se utiliza para aforar y medir caudales. De la misma manera que habíamos considerado tanto en orificios y compuertas, y como había dicho también en la primera de las clases, para analizar los vertederos podemos trabajarlos en forma teórica, pero siempre con un fuerte aporte de la hidráulica experimental. Como para empezar a ver el funcionamiento de estos vertederos y definir las leyes de descarga de altura caudal, vamos a analizar en primera instancia el caso más simple, que sería el de una vertedero placa vertical, vamos a considerar también que es de pared delgada, que va a estar ubicado perpendicularmente a un canal de sección rectangular, sin contracción lateral, es decir, que el ancho del vertedero va a ser igual al ancho del canal. Vamos a considerar que se desarrolla la lámina destacada, es decir, que vamos a prever la incorporación de aire por debajo de la lámina inferior de nuestro vertedero, del flujo por sobre nuestro vertedero. Y entonces tenemos la condición típica con la que vamos a comenzar a estudiar los vertederos. Vamos a suponer también que, bueno, la cresta es horizontal, haber considerado un vertedero rectangular, esto de alguna manera ya quedaba incorporado. Y también vamos a considerar que el vertedero forma un ángulo de 90 grados, tanto con las paredes del canal como con el fondo, es decir, que es absolutamente perpendicular al flujo y vertical. En estas condiciones acá podemos ver cómo sería la planta del vertedero. Este sería el vertedero, este es el flujo de aproximación y el flujo que vierte sobre el vertedero. Este sería el corte transversal, donde claramente podemos ver que el ancho del vertedero, que vamos a denominar con B minúscula, es igual al ancho del canal, que lo vamos a indicar con B mayúscula. Y el corte longitudinal es el clásico que vimos en la clase 1 para lámina aireada o destacada, donde tenemos que la lámina puede verter sobre la estructura y tenemos presión atmosférica tanto sobre la cara superior de la lámina y bajo la cara inferior de la lámina. Entonces las hipótesis van a ser que va a ser un vertedero placa de pared delgada, vamos a tener la lámina destacada y vamos a considerar contracción nula lateral y contracción de fondo perfecta. ¿A qué nos referimos con contracción de fondo perfecta? Bueno, cuando el flujo puede caracterizarse de manera tal que la altura del paramento o la altura del vertedero no modifica la configuración del flujo bruscamente variado convergente en proximidades del vertedero. En estos casos, entonces, podemos considerar que los filetes que se aproximan a la cresta desde el fondo provocan la contracción de la vena líquida, como lo habíamos explicado también en orificios, y para que esta contracción sea perfecta, tenemos que suponer que la altura de la placa deba ser mayor que 3 veces la carga sobre la cresta del vertedero. Si se cumple entonces esta relación, las características de cómo va a ser la contracción en torno a esta placa va a independizarse de la altura de la placa. Veamos entonces cómo sería el movimiento fuertemente variado o bruscamente variado que se desarrolla en proximidades de nuestro vertedero.
Evidentemente, a una cierta distancia podríamos considerar que los filetes son rectilíneos y paralelos, y entonces desde esa sección hasta el vertedero vamos a tener que se desarrolla un flujo convergente hasta una sección aguas abajo del vertedero donde la lámina cae por efecto de la gravedad y vamos a poder considerar una cierta sección contraída, como habíamos analizado también en el caso de orificios. En estas condiciones, si consideramos que el líquido es de baja velocidad, que tenemos un patrón de flujo convergente, una longitud muy corta, entonces en esas ambas condiciones nos van a fijar que las pérdidas friccionales pueden ser despreciables, e incluso si también en estas podemos suponer que los efectos de separación, que solamente eventualmente se podrán producir acá, se producen en una zona de baja velocidad, entonces también podemos considerarlos despreciables. Tendríamos que para el flujo de aproximación al vertedero, la fricción normalmente puede ser despreciada. Si se desprecia la fricción, entonces podemos trabajar este flujo convergente como un flujo potencial y describirlo a través de la red de corriente como se representó ahora en el gráfico. A su vez, si no hay contracción lateral y lejos de la influencia de las paredes, podemos trabajar al flujo como si fuese un flujo bidimensional en distintos planos verticales de espesor diferencial. Es decir, que lo vamos a trabajar en forma bidimensional en planta. Bidimensional en la vertical. En la sección donde tenemos la placa vertedero, se desconoce cómo es la distribución de presiones. Es decir, que si uno quisiera plantear la ecuación de energía entre esta sección aguas arriba 1, donde tenemos filetes rectilíneos y paralelos, y la sección de la placa, realmente desconocemos cómo es la distribución de presiones aquí. Sí sabemos que en la parte superior vamos a tener presión atmosférica, en este punto vamos a tener presión atmosférica, con lo cual la forma de la distribución de presiones tendrá una forma algo así como la indicada en negro, pero no va a ser la distribución triangular que corresponde a distribución hidrostática de presiones. Esta variación, por supuesto, está asociada a la curvatura de los filetes y puede ser descrita a través justamente de la ecuación de Euler aplicada en cada uno de los puntos en la dirección normal. Ahora, si tomamos una sección 2, en esta tenemos que tanto en la parte superior como en la parte inferior, si la lámina es destacada, vamos a tener presión atmosférica. Y como vimos también cuando aplicamos la ecuación de Euler en el caso de un orificio, donde el fluido está cayendo solo por efecto de la gravedad, vamos a ver que la variación de presión en la dirección normal va a ser 0, entonces si tenemos presión 0, quiere decir que en toda la sección contraída vamos a tener presión atmosférica. O lo que es lo mismo, el resultado será que vamos a tener una distribución de presiones uniformemente nula. Ahora bien, para obtener la ley de descarga, lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación de conservación de energía o la ecuación de energía entre una sección aguas arriba, donde tenemos filetes rectilíneos y paralelos, y una sección aguas abajo, donde tendríamos la sección contraída y distribución uniformemente nula de las presiones. ¿Cuánto vale la energía en la sección de aguas arriba? Bueno, podemos hacer un análisis exactamente igual al que hicimos para orificios, donde tenemos distribución hidrostática de presiones y vamos a suponer que la distribución de velocidades es cuasi uniforme, con lo cual cualquiera sea el filete que consideremos, la energía cinética va a ser la misma. En ese caso,
cualquier filete que consideremos o cualquier tubo de corriente diferencial que consideremos va a tener la misma energía. Entonces, una vez definida esta cuestión, aplicamos la ecuación de energía entre la sección 1 y la sección 2, y entonces, para un filete al que le corresponde una determinada cota, podríamos plantear que la energía en la sección 1 va a ser igual a la cota que le corresponde al filete que estamos considerando en la sección contraída, más la presión en ese punto, más la velocidad que le corresponde a ese punto, más la pérdida de energía a lo largo del filete entre la sección 1 y la sección 2. Pero como habíamos dicho, la presión en cualquier punto de la sección 2, que es la sección contraída, va a ser 0, y las pérdidas de energía las habíamos despreciado. Habíamos despreciado tanto las pérdidas de energía friccionales como las pérdidas de energía locales que puedan producirse por separación y la generación de algún vórtice. Con lo cual, la ecuación se nos simplifica y entonces nos va a quedar la ecuación de energía expresada de esta manera, mucho más sucinta, y de donde podemos despejar la velocidad en la sección contraída para el filete que estábamos considerando, que definíamos con el subíndice I. Entonces, la velocidad en la sección 2, que era, como había dicho antes, la sección contraída, va a ser igual a la raíz cuadrada de 2G por la diferencia entre la energía que se tiene aguas arriba menos la cota del punto que estamos considerando en la sección contraída. Si varía la cota, evidentemente va a variar la velocidad. Entonces, la velocidad de los filetes en la sección contraída va a ir variando. Y a medida que vamos más hacia abajo, las velocidades son mayores. Entonces, si uno quiere saber cuánto es el caudal que escurre, no vamos a tener más remedio que plantear una integración. ¿Cómo integramos? Bueno, primero vamos a definir el diferencial de caudal y una vez que definimos el diferencial de caudal, vamos a integrar el caudal en el área. El diferencial de caudal lo podemos expresar como la velocidad en la sección contraída. Fíjense que acá ya indiqué que vamos a trabajar en forma indistinta con el subíndice C, que se refiere a la sección contraída, y el subíndice 2, que era donde habíamos planteado el balance de energía. Entonces vuelvo aquí, tenemos que el diferencial de caudal es la velocidad en la sección contraída para el filete que estamos considerando, o para el tubo de corriente diferencial que estamos considerando, por el diferencial de área en la sección contraída. Me refería a la velocidad en ese filete o en ese diferencial tubo, porque hay que tomar diferenciales suficientemente chicos como para poder considerar que esta velocidad es característica en este diferencial de área. ¿Por qué? Porque justamente la velocidad va variando en los distintos puntos de la sección transversal. Ahora, como el ancho del vertedero lo habíamos considerado igual al ancho del canal, directamente podríamos trabajar con el diferencial de área en la sección contraída como el ancho por un diferencial de I en la sección contraída. Entonces, de esta manera, podemos reemplazar en la expresión del diferencial de caudal y vamos a tener entonces que el diferencial de caudal es B por el diferencial de I en la sección contraída por el término de velocidad que habíamos definido en un par de diapositivas antes, que, como habíamos visto, dependía de la cota. Entonces, ahora tenemos que integrar esos diferenciales de caudales. Ahora, esos diferenciales de caudales, ¿dónde lo habíamos definido? Los habíamos definido en la sección contraída. Entonces, el caudal va a ser la integral en la sección contraída del término este, que era raíz de 2G por la diferencia entre la energía aguas arriba y
la cota del punto en la sección contraída que estamos considerando. Bueno, esta o esta es lo mismo, acá solo reemplazamos que el diferencial de área en la sección contraída es B por el diferencial de I en la sección contraída. Ahora acá nos vamos a encontrar con un problema, es que al integrar en la sección contraída tenemos que conocer cuáles son los límites de integración en esa sección. Previo a eso, lo que vamos a considerar para simplificar un poco esta ecuación es, vamos a tomar, fíjense acá en este gráfico, donde estamos representando cómo es el funcionamiento, tenemos la lámina que vierte, acá tenemos la sección contraída, este sería la cota del punto que estamos considerando, y definimos entonces el término I mayúscula sub C como la diferencia entre la energía total, fíjense que acá está claramente indicado que es la distancia entre el punto de la cota que estamos considerando hasta la altura donde tenemos la línea de energía total que se está punteada gruesa. Entonces podemos definir este parámetro I en la sección contraída como la diferencia entre la energía 1 y la cota del punto. Entonces directamente esto lo vamos a reemplazar en esta ecuación. Y de esa manera lo que tenemos es una ecuación donde representa que el caudal es la integral en la sección contraída de la raíz de 2g por I mayúscula por B por el diferencial de I en la sección contraída, y como les había dicho antes, el problema que tenemos es cómo definimos los límites de integración, porque tenemos que definir el borde superior e inferior de la sección contraída que a priori lo desconocemos. No sabemos cuánto vale este valor y cuánto vale este valor. Entonces, bueno, ahí es donde vamos a hacer un análisis parecido al que hicimos en orificios, y vamos a referenciar esta integral no a la sección contraída, sino a otra sección, a una sección de área omega 1, que sería la que tenemos en la sección 1. Entonces vamos a considerar esta nueva área de referencia, que es la que tenemos marcado acá, que esta área de referencia no sería, o sea, nosotros teníamos que integrar en esta sección, en lugar de integrar en esta sección, vamos a integrar en esta sección más grande. Esta sección omega 1 tiene un ancho B y tiene un tirante H1, o sea que es como que traemos esta sección a la zona donde el escurrimiento vuelve a tener filetes rectilíneos y paralelos. Y lo que se considera es que vamos a tener un coeficiente de contracción entre la sección 1 y la sección contraída que va a ser constante para los distintos tubos de corriente que podemos considerar. Si bien es una hipótesis relativamente fuerte, el coeficiente de contracción se puede definir en forma experimental con bastante precisión a través de los resultados que se han obtenido en muchos años de experimentación. Entonces, la ecuación que teníamos antes, ahora la vamos a expresar como la integral de raíz de 2g por I, con I mayúscula, o sea, la distancia a la línea de energía total, por B por diferencial de I, ya no es más diferencial de I en la sección contraída. La integral la vamos a hacer en el área 1 y el coeficiente de contracción lo vamos a poner aquí, incluso lo vamos a poner fuera de la integral porque estamos suponiendo que este coeficiente de contracción es constante para los distintos tubos de corrientes diferenciales. Ahora los límites de integración pasan a ser el punto superior e inferior de la sección omega 1, y podemos ver acá, por ejemplo, que el punto que I va a ser igual a el valor de I, que sería la distancia del punto que querramos considerar a la superficie libre, más el término de energía cinética. Este término de energía cinética, en la sección 1, que era donde habíamos considerado filetes rectilíneos y paralelos, y habíamos considerado también que la distribución de velocidades era cuasi uniforme para cada uno de los filetes, o sea, para cada profundidad, cualquiera sea,
el término de energía cinética es constante, entonces si uno a partir de la expresión de I mayúscula define el diferencial de I mayúscula, decimos entonces que el diferencial de I mayúscula es el diferencial de I más el término de energía cinética, pero como el término de energía cinética es constante, esto va a ser igual al diferencial de I minúscula. Entonces tenemos que el diferencial de I mayúscula es igual al diferencial de I minúscula, y entonces podemos reemplazar este valor en la ecuación que tenemos acá arriba. De esa manera ahora ya nos va a quedar que el caudal es igual al coeficiente de integración, el coeficiente de contracción por la integral entre I1 e I0 mayúscula de la raíz de 2g por I mayúscula por b por diferencial de I mayúscula. Recordemos que I mayúscula es la distancia desde el filete que estamos considerando hasta la línea de energía total. Entonces, ¿cuánto vale I1? Vale H1 más U1 cuadrado sobre 2G. ¿Y cuánto vale? I0 vale 0, porque es la superficie libre, más U1 cuadrado sobre 2G. Y ahora no tenemos más que resolver esta integral. Al resolver la integral, nos queda que el caudal es 2/3 del coeficiente de contracción por b por raíz de 2g. b y raíz de 2g salen de la integral como constantes, por I1 a la 3 medios menos I0 a la 3 medios. Y estos valores de I1 e I0 los podemos reemplazar de acuerdo a lo que está indicado acá, y nos va a quedar que el caudal está dado por esta expresión de acá. También podríamos sacar factor común H1 a la 3 medios, cosa de que nos quede que el caudal es igual a 2/3 del coeficiente de contracción por b por la raíz de 2g por H1 a la 3 medios, donde H1 es la carga desde la superficie libre aguas arriba hasta la cota de coronamiento de nuestro vertedero, por un término que es función de la velocidad de aproximación U1 y de el propio tirante o la propia carga H1. Si en esta expresión llamamos todo esto multiplicado por el coeficiente de contracción, lo llamamos como coeficiente de gasto y lo definimos como C'D o CD', nos queda entonces que el caudal es igual a 2/3 por este CD' por B, que es el ancho del vertedero, por la raíz de 2G por la carga aguas arriba del vertedero hasta la superficie libre a la 3 medios. Y esta es la ley HQ del vertedero placa rectangular sin contracción lateral. ¿Y por qué es una ley altura-caudal? Bueno, fíjense que vincula la altura con el caudal y aparece un coeficiente de contracción, un coeficiente de descarga, que es el producto del coeficiente de contracción, que por supuesto es experimental, por un término que depende de la velocidad de llegada y del tirante. Ahora, la velocidad de llegada va a ser función de ¿qué? Va a ser del caudal y del tirante función. Y H1, por supuesto, también va a ser función del tirante. Con lo cual, en definitiva, esta ley es claramente una ley HQ. Si ahora expresamos la ecuación del caudal que teníamos acá cuando resolvimos la integral de esta manera, pero en lugar de considerar los términos de I1 y de I0 como H más la energía cinética y lo tomamos directamente como que I1 es el término H, que es la carga hasta la línea de energía total sobre la cresta del vertedero, podemos reemplazar estos términos acá y nos va a quedar que el caudal puede ser expresado no en función de la carga H1 minúscula, sino de la carga hasta la línea de energía total. Y en ese caso, el caudal lo podemos expresar como 2/3 por un coeficiente de descarga C sub D, no es C'D, sino que es CD, por el ancho del canal, por la raíz de 2G, por la carga total a la 3 medios. En este caso,
el coeficiente de descarga tiene un valor levemente diferente al CD' que habíamos definido antes, y esta es otra forma en la que podemos expresar la ley de descarga de un vertedero placa vertical. Lo único que ahora lo estamos refiriendo a la carga total sobre la cresta del vertedero. Una cuestión especial sobre el coeficiente de gasto, vimos que el coeficiente de gasto es el producto del coeficiente de contracción por un término que es función de la velocidad de llegada y del tirante. Entonces el coeficiente de gasto va a depender de la relación H sobre P, siendo H la altura de agua sobre la placa y P la altura de la placa. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque para un mismo gasto, un mismo caudal, si cambiamos la relación H sobre P, la velocidad de llegada va a ser distinta. Yo tengo un P muy grande, la velocidad de llegada va a tender a ser nula. Ahora, si tengo un P chico, la velocidad de llegada del fluido, del escurrimiento, va a tender a incrementarse y no la vamos a poder considerar como nula. Pero además, de acuerdo a cómo es P respecto de la carga, puede ser que la contracción no sea perfecta tal como habíamos supuesto en las hipótesis. Por ejemplo, si el P es grande, vamos a tener la contracción perfecta, como habíamos dicho, pero si P disminuye, se nos puede plantear una situación como esta que también describimos cuando vimos el caso de orificios. Y acá podríamos ver entonces cómo la contracción de fondo puede dejar de ser perfecta en el caso de que la altura del paramento sea baja. Para finalizar esta segunda clase, vamos a ver un vertedero característico que es el vertedero tipo Revoc, que es justamente un vertedero que se utiliza para aforo. Como habíamos dicho, si uno quiere aforar, evidentemente tiene que tener una muy buena descripción del coeficiente de descarga. Y habíamos dicho también que ese coeficiente de descarga estaba definido justamente por un montón de estudios experimentales. Bueno, justamente este vertedero lo que se hace es definir una serie de condiciones de tal manera que uno pueda conocer cómo es el coeficiente de descarga. Entonces este autor investigó un vertedero placa rectangular de pared delgada y cresta horizontal, es decir, hay que respetar una serie de condicionamientos respecto de cómo tiene que ser la arista. La cresta tiene que ser totalmente horizontal, no puede tener ningún grado de inclinación. No tiene que tener contracción lateral, o sea que el ancho del vertedero es igual al ancho del canal. Funciona como lámina destacada. Para que esto funcione como lámina destacada, lo que se hace es en los laterales hacer unas perforaciones en la pared para que pueda entrar el aire por debajo de la lámina, o sea, se colocan tubos de ventilación, con lo cual el aire puede entrar, porque si no estuvieran estos tubos, como encima el ancho del canal es igual al ancho del vertedero, si no, uno no puede disponer como para que ingrese aire, la lámina no va a ser destacada y va a dejar de cumplirse las condiciones para uno tener una ley conocida para el vertedero. Y entonces, este autor, si se respetan esas normas constructivas, propuso una expresión empírica para el coeficiente de gasto definido a través de esta expresión, donde también tenemos la ecuación general del caudal como la que habíamos calculado antes. ¿Sí? Lo que define Revoc, ya esto lo hizo creo en los años 1920, 1930, es a través de resultados experimentales ver cuánto valía el coeficiente de descarga CD' en la ecuación que trabaja con la altura líquida sobre la cresta del vertedero. Como dije, la información experimental es fundamental para determinar la ley HQ de los dispositivos de control. Este vertedero tipo Revoc es uno de un montón de otros dispositivos que existen. Y, por ejemplo, para que se cumpla la ley que puse en la diapositiva anterior, evidentemente tienen que cumplirse ciertos parámetros respecto de la longitud del canal, la longitud total del canal,
la longitud a la cual uno hace la medición de la altura líquida respecto de la cresta de vertedero, respecto de la ventilación como para que la lámina sea destacada, respecto de cuál es el ancho mínimo del canal para que no haya efectos de las paredes, porque si el ancho es muy angosto, entonces la ley de descarga antes descrita no funciona. Respecto a cómo tiene que ser el labio o el maquinado del labio de la placa en el extremo. Bueno, si se respetan todas estas condiciones y si la medición se hace donde corresponde, donde el registro de la altura líquida se hace donde corresponde, entonces esa ley es válida. Todo esto está normatizado y de hecho hay un montón de normas que definen vertederos característicos que permiten aforar, es decir, determinar el caudal a través de una medición de una altura líquida. Si se respetan las normas, podemos entonces utilizar la fórmula como la del vertedero Rievaulx con una precisión bastante alta, incluso los errores en general pueden ser incluso menores al 1%. O sea que este tipo de dispositivos pueden ser muy útiles como para determinar caudales. De hecho, cuando visiten las instalaciones del Laboratorio de Hidráulica en Ezeiza podemos ver algunos canales de aforo que se utilizan en los modelos físicos para determinar el caudal a partir de criterios como puede ser el definido con un canal que respeta las condiciones del vertedero Rievaulx.